Bueno, el ministro de Fuero, tal como les informamos ayer, Juan Muñoz, rechazó la demanda civil en contra del Arzobispado de Santiago presentada por José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, quienes pedían una indemnización de 450 millones de pesos y disculpas públicas por el encubrimiento y su responsabilidad en los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña el abogado querellante, en este caso Juan Pablo Hermosilla. Abogado, gracias por estar con nosotros. Y yo sé que ustedes ya han dado públicamente sus primeras impresiones, pero a mí me gustaría que profundizáramos un poco en ella, porque no todo el público de CNN Chile ha podido escucharlas. Y quiero, ya ha pasado un día, bueno, poco menos de un día desde que se conoce el fallo, me gustaría saber cuál es su impresión general sobre el fallo, ya habiéndolo revisado un poco más en profundidad, porque me imagino que también hay cosas que tal vez le parecen aún más graves después de la primera impresión. Entonces, por eso, ya con las cosas más asentadas, ¿cuál es su visión general primero? A ver, el resumen en una línea es que el fallo rechaza nuestra demanda, sosteniendo que la Iglesia no es responsable, la Iglesia Católica no es responsable por los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima en contra de mi representado. Ese es el resumen. Eso se podría haber dicho de distintas formas, creo que se dijo de una muy mala forma, creo que es un fallo que le falta argumentación, creo que contiene contradicciones y por lo mismo vamos a recurrir. Pero creo que más allá de los temas técnicos, a propósito de lo que usted me plantea, Mónica, después de un día, de haberlo leído varias veces, el fallo, ¿qué opinión podemos tener nosotros? Creo que lo más importante es no perder de vista el fondo. Piense que estamos discutiendo sobre una base que nadie discute. La base que nadie discute es que el sacerdote Fernando Karadima durante muchos años cometió estos abusos de abuso sexual en contra de menores de edad. Esto está confirmado por el fallo de la Justicia Civil de la ministra González y está confirmado por un fallo del Vaticano. Abusos sexuales en contra de menores reiterados. Estos hechos que son extraordinariamente graves, cualquier abuso sexual es grave, pero cuando es cometido con menores y además por un sacerdote es particularmente grave, sobre todo cuando uno sabe que hay dos hechos que rodean particularmente esta situación. Uno, el tiempo que duraron los abusos y la cantidad de víctimas que hubo. En segundo lugar, la reacción de la Iglesia una vez que se empiezan a presentar las denuncias en contra de ella. A partir de eso, probablemente uno podría esperar que lo lógico hubiera sido que la Iglesia dijera, mira, en realidad, obviamente nosotros somos responsables, este ni siquiera es el único caso, un sacerdote en nuestra diócesis que ha sido condenado últimamente por estos hechos, pedimos perdón y obviamente vamos a tratar de indemnizar a las víctimas, acompañarlas, ayudarlas, etcétera. Nada de eso ha habido. Al revés, el fallo confirma, a pesar de que tiene unas consideraciones ahí contradictorias, pero en algunas de ellas parece decir que la Iglesia ha actuado correctamente. De hecho, hay una parte del fallo al final en que en particular dice unas cosas que en mi opinión no son ciertas y no se condicen con el mérito de las pruebas que se han llegado al proceso. Y en particular sobre la afirmación de que no hay ningún antecedente de que diga relación con que la Iglesia pueda haber encubierto o ser cómplice. ¿Abogado? Y eso nosotros lo rebatimos. Creemos que hay antecedentes públicos que se han conocido, reconocidos por la propia Iglesia, que dan cuenta de mirar hacia el otro lado, de preocuparse de apoyar a los supuestos victimarios, de nunca acompañar o apoyar a las víctimas, y al mismo tiempo nunca preocuparse de aclarar estas situaciones y ser más bien indolentes e indiferentes cuando ellos son los responsables de que esto no ocurriera. Así que creo que el fallo deja un sabor para nosotros cada vez peor a medida que va pasando el tiempo, y eso hace que vamos a recurrir contra él con mucha energía, si bien todavía no tenemos definido todos los aspectos técnicos, pero lo que le puedo avisar es que obviamente vamos a recurrir con mucha energía. Abogado, ¿me está escuchando bien? Sí, porque hay otras cosas que usted va preguntando que son interesantes y le preguntando, por eso yo le hacía algunas apreciaciones, porque usted iba respondiendo varias cosas a las que quería preguntarle por parte. Usted decía, mencionaba lo que llamó la atención, en esta sentencia cuando uno la lee, uno ve un juez que está diciendo que primero, que no se configura el daño moral, cosa que le quiero preguntar después. Y lo otro que llama la atención es que, a juicio del magistrado, que es un juicio que en general para todos nos parece como bastante evidente, entonces me llamó mucho la atención que se dijera eso. Pero además quisiera preguntarle, antes de eso, usted hablaba se dice en la sentencia que no hay antecedentes, a
juicio del magistrado de que se haya encubierto por parte del arzobispado. Y me gustaría si usted pudiera resumir, porque incluso se ocupan palabras bien similares a las de la defensa. O sea, la argumentación de la defensa es muy parecida, claro, exactamente, a la del magistrado. Entonces, sí, a mí me gustaría saber si usted pudiera resumir, sí, dado que el tiempo en televisión es escaso, ¿cuáles son los principales antecedentes en testimonios y en correos que a su juicio y a juicio de sus representados acreditaban que sí había existido ese encubrimiento? Porque la gente no tiene acceso a todo el fallo ni claro, tampoco a toda la prueba. ¿Cuáles sí. son las más importantes pruebas? Sí, déjeme partir por las partes más gruesas, más fáciles de entender para todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, una carta de el cardenal Errázuriz, en aquella época arzobispo de Santiago, después de ya conocido en el año 2010 todas estas cosas, cuando ya habían sido denunciadas, no solo hace muchos años la Iglesia sin haber hecho nada, sino que habían sido denunciadas penalmente y estaba el Estado chileno investigándolas. Recordemos esa carta que se filtró el año pasado, que fue reconocida después como carta verdadera por el cardenal Errázuriz y por el arzobispado de Santiago, en la cual instruía a uno de los testigos a cómo declarar en el juicio, claramente con la intención de obstruir la investigación. Recordemos una carta en la cual él mismo celebraba que se había terminado la investigación. Les recuerdo que esto que estamos viviendo ahora no es la primera vez que lo vivimos. Con el Estado chileno nos tocó lo mismo la otra vez, y tratamos de iniciar una investigación y finalmente hubo un primer intento de abortar esa investigación, se desecharon todos nuestros argumentos, después finalmente con una intervención del Pleno de la Corte Suprema logramos reabrir la investigación y el nombramiento de un ministro en visita extraordinaria, la ministra González, pero al comienzo habíamos perdido todo. Bueno, durante ese periodo uno ve que él, lejos de querer investigar, esto está por escrito, confirmado por él que su carta, él celebra que esta investigación se haya acabado. Pero no solo eso, había un doble discurso que muestra la verdadera intencionalidad y actitud de la Iglesia, no solo en torno a mi defendido, sino en torno a la denuncia de mis clientes. Nadie podría sostener, de hecho esta ha sido la posición pública de la Iglesia, que una persona que denuncia estos hechos a la Iglesia, como lo hicieron mis defendidos con un costo personal bastante grande, puede estarle haciendo daño a la Iglesia. Al revés, en la versión oficial del arzobispado en Santiago hoy día es que se les agradece a ellos haber tenido la valentía, etc. ¿Cómo uno demuestra que ese discurso es falso? Que ese discurso es solo para proteger las apariencias del arzobispado. Cuando se le toma declaración al propio cardenal Errázuriz. Y se le pregunta al cardenal Errázuriz, de hecho a mí me tocó preguntarle eso, si él estima que y él estaba muy enojado en ese momento, estaba muy molesto, en particular conmigo, estaba muy molesto, y tal vez por eso se le salió la verdad. Se le pregunta si las denuncias presentadas por mi defendido, él cree que han sido buenas para la Iglesia, y él dice que no. Él dice que estas denuncias le han hecho un tremendo daño a la Iglesia. Lo que va armando el panorama de por qué nunca las quiso investigar adecuadamente, por qué paralizó las investigaciones, en vez de preocuparse de proteger a las posibles víctimas. Piense usted, por ejemplo, que él tuvo en ese momento, incluso después de que ya se había abierto oficialmente la causa contra Caradima, incluso después de haber sido sancionado por el Vaticano, él tiene gestos de apoyo con Caradima que nosotros no discutimos. Recuerdo la famosa ida con los chocolates a verlo. Nosotros nunca hemos pretendido privar de la dignidad al señor Caradima y por lo tanto no discutimos que eso está bien, está muy bien, aunque sea responsable de los abusos sexuales que cometió un ser humano y que se preocuparan de su bienestar y apoyarlo, no me parece mal. Lo que es contrastable y permite sacar conclusiones es que nunca hayan tenido ningún gesto de apoyo con las víctimas. Al revés, cuando tuvimos acceso a otro elemento, correos electrónicos privados entre los dos cardenales del año 2014, si no me falla la memoria, entre el cardenal Esati y Errázuriz, vemos cómo se refieren en forma despectiva, de hecho con insultos en relación con mi cliente. A uno de mis clientes, recuerden que a Juan Carlos Cruz lo tratan como una serpiente, le dicen. Además, todo esto con un objetivo, poniéndose de acuerdo para evitar que el Papa nombrara a Juan Carlos en la Comisión de Prevención de Abusos Sexuales de la Iglesia. ¿Abogado? ¿Por qué? Porque era una persona que estaba atacando la Iglesia. Sí, abogado, Sí. Uno podría, a ver, ayer escuchaba a James Hamilton decir, nosotros como víctimas tenemos una historia de verdad. De hecho, tanto en la justicia criminal, penal, no sé cuál es lo más correcto, como ahora en la civil no se está descartando, sino confirmando que hubo abuso. O sea,
hay en ese sentido un punto que tiene ahí James Hamilton en el sentido de decir, hay una historia aquí de verdad. Pero igual pueden haber gente que diga, a ver, pero igual son parte interesada en esta demanda. Pueden haber sido abusados, pero no necesariamente que el arzobispado lo hayan cubierto. Entonces me interesa también, brevemente, porque quiero pasar a otros temas y no se nos va a acabar el tiempo, hay otras personas que no son las víctimas, que son incluso sacerdotes, entiendo, en el proceso, que dan cuenta de que hubo encubrimiento y que no son en el fondo necesariamente gente cercana a James Hamilton, a Cruz, no necesariamente, y a Murillo. Sí, no tal cual. De hecho, iba a pasar eso ahora, lo que pasa es que estoy un poco latero y estoy hablando largo, pero efectivamente tiene razón. Ahí hay antecedentes que son muy importantes. Hay varios sacerdotes, incluyendo el testimonio del sacerdote Eliseo Escudero, el primer sacerdote que es nombrado para investigar esta denuncia. En que, recordemos, esto es público también, pero está incorporado y es reconocido por él en los testimonios que él presta en este juicio civil, el hecho de que él llega, se le entregan estos antecedentes, investiga hace muchos años atrás esto, llega a la conclusión de que son verosímiles, llega a la conclusión de que esto es cierto, va y le dice al cardenal Errázuriz esto, se lo dice otro sacerdote que no conoce a mis defendidos, no es amigo de ellos. Y le dice esto, este otro sacerdote, que esto es grave, ¿y qué es lo que él dice que pasa a continuación? Que no recibe ninguna instrucción y que no puede seguir avanzando y no se puede hacer nada por parte del cardenal Errázuriz. Y dice que después de un tiempo se topa con él y le dice, cardenal, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué si le dije yo que esto es todo verosímil, que hay que investigar lo que es grave? No he hecho nada. No, le dice, y explica más adelante Errázuriz, no, que habló con un cercano a Caradima, perdona que me ría, pero es de verdad, yo lo hallo ridículo. Dice, hablé con un cercano a Caradima, con uno de los obispos cercanos a Caradima y me dijo que esto no era efectivo y eso le pareció suficiente para no investigar. Pregunta, entonces, una pregunta. Y además, perdón, ¿sí? hay otros sacerdotes en la misma línea. Otros más. Abogado, esta pregunta se compone de dos partes. Sí. ¿Ustedes les sorprendió la resolución? ¿Y en qué sentido se lo estoy preguntando? Sí. Quiero saber derechamente si ustedes creen que detrás de esta sentencia hay solo una diferencia de juicio del juez o ustedes creen que puedan haber habido presiones. Sí. A ver, primero nos sorprendió a su pregunta, y en mi caso particular, y que del equipo de abogados que estamos manejando esto, yo soy el que estaba como más en contacto con el ministro, en las audiencias, etcétera. A mí me sorprendió después de tantos años, después de haber litigado en forma bien transparente y de buena fe, estando siempre abierto a buscar acuerdos que no fueran denigrantes para la Iglesia. Les recuerdo que aquí el tema económico siempre ha sido secundario, nunca ha sido lo relevante. Lo que buscamos es que se determine la responsabilidad de la Iglesia. Lo otro es una consecuencia. Pero después de haber hecho tremendos esfuerzos en esa línea, a mí me sorprendió porque y esto muestra un poco la ingenuidad de nosotros y mía en particular, además, de que yo no me esperaba un fallo de esta forma, ni con alguna de las afirmaciones que realiza el ministro. Así que sí, nos sorprendió. En segundo lugar, lo otro, mire, esto es una pelea, ya fue difícil la pelea contra Caradima. El señor Caradima tenía, recuerdo, un círculo de gente muy poderoso alrededor de él. Los primeros meses de las denuncias fueron muy duros para mis clientes. Fueron vapuleados por los medios, por todos lados, los acusaron de mentirosos, le sacaron sus vidas personales arriba, etcétera, y pasaron, recuerda usted, como 8 meses antes de que aparecieran las otras víctimas y se lograra acreditar que esto era cierto. Pero eso fue difícil, pero evidentemente el poder de la Iglesia Católica y el poder del Arzobispado de Santiago y de la Santa Sede, porque aquí hemos visto que el problema no fue solo con el Arzobispado, sino con la Santa Sede también, con el Vaticano, es enorme. Yo no tengo antecedentes concretos que digo que hubo presiones, pero yo estimo que, a ver, si este ente moral, que es la Iglesia Católica, este ente que tenía, creo yo, una tremenda fuerza ética en la sociedad chilena, no es capaz de reconocer lo obvio, de que ellos son responsables de esto y pedir perdón por esto. Yo entiendo que se trata de gente que puede realizar otras conductas también. A mí me impresionó durante alguna de las audiencias la soberbia de algunos miembros de la Iglesia. Así como creo que tengo la mejor opinión yo personalmente del comportamiento de todos los sacerdotes que declararon, creo que las autoridades de la Iglesia no se puede decir lo mismo. ¿Sí? Dicho de otra forma, usted no tiene antecedentes concretos
de que hayan habido presiones, No. pero en teoría no le extrañaría que hubieran habido. Así es, tal cual. ¿Y tiene antecedentes concretos de presiones a testigos? Sí, tengo algunos antecedentes de presiones a testigos indirectas, algunas oblicuas, pero sí, aquí hubo, sobre todo con los sacerdotes que declararon, hubo momentos, presiones bastante complejas sobre si podían concurrir o no podían concurrir y que tenían que declarar. No solo ahora, sino que también ocurrió, me acuerdo con el sacerdote Fermín Donoso, entre otros, en la investigación penal original. Incluso me acuerdo de la actitud que tuvo el propio cardenal Errázuriz cuando fue interrogado por la ministra González, que fue también una actitud de querer él dictar los términos y no someterse a la autoridad de la ministra. Entonces, creo que sí, efectivamente, a mí me parece que más allá de la cosa genérica del punto de vista de si hubo un encubrimiento originalmente, claramente, en mi opinión, si usted me pregunta, no han colaborado con la investigación penal civil, y del punto de vista civil, en el juicio civil tampoco. Y la mejor demostración, por ejemplo, es lo que pasó cuando recuerda usted ese video que apareció del Papa diciendo que tenía antecedentes que le habían permitido nombrar a obispo Barros cercano a Caradima en Osorno y que esos lo exculpaban. Y nosotros pedimos al ministro Muñoz y al Estado chileno que enviara un oficio pidiendo esos antecedentes, lo cual se accedió, y la mejor demostración de si colaboran o no es que el propio Vaticano se dio el gusto de no entregar los antecedentes. Entonces, y esto por decisión del Papa, me imagino, es cuesta imaginarse que no haya él intervenido directamente en el tema. Entonces es menor acordarse del tenor de ese video. Cuando Hay que hablaba recordar, a mí de... me sorprendió sí, mucho. cuando decía que la de los comunidad... zurdos y que la que, gente claro, de que la eran unos comunidad era tonta, tontos, sí, de la comunidad le pasa por tonta. sí, Exactamente. y que había un grupo de Ese zurdos presionando. video Quiero yo preguntarle creo que si muestra el lado B de lo que nos ha tocado ver. la intervención del Papa, en este caso, ¿fue Sí. también una presión indebida o en sí indebida? ¿Cómo calificaría usted también el daño que puede haber provocado en este proceso esa intervención del Papa? Es que es muy fuerte el darse cuenta. Uno siempre tiene la secreta esperanza que las personas que están arriba, es tan terrible de lo que estamos hablando. Estamos hablando de por qué la Iglesia no ha apoyado a las víctimas de estos delitos, no solo en este caso, en muchos otros casos. ¿Por qué no las ha apoyado? Y entonces uno siempre tiene la esperanza que esto es un error o que hay una manzana podrida entre medio y nada más. Y uno se va topando y se va desencantando al ver que cada autoridad que aparece está en la misma posición y que cuando realizan declaraciones públicas de buena crianza, cuando aparecen los correos por detrás, se dan cuenta que son mentirosas, que esa no es la verdadera opinión que tienen, que están comunicando públicamente lo que piensan de verdad. ¿Y para qué decir el impacto que tuvo sobre el caso y sobre nosotros cuando aparece el Papa irrumpiendo de esta forma, como diciendo pongo las manos al fuego por este mano derecha Caradima? Y claro, yo creo que tuvo un impacto fuerte. En el juicio, ¿dañó al caso de los querellantes? Yo creo que lo impactó, no sé si lo dañó, pero al final creo que fue sorpresivo también y fue fuerte. Bueno, cuando algo es sorpresivo y cuando algo impacta, finalmente perjudica, no beneficia. Yo creo que no, no nos ayudó bajo ninguna manera, Mónica. Quiero preguntarle algo que sí es crítico respecto de sus representados. Mucha gente se pregunta también hasta el día de hoy. Yo escuché la justificación que hizo ayer James Hamilton, pero me gustaría escucharla de usted. ¿Cuál es la justificación de por qué pedir una indemnización en dinero y a qué se iba a dedicar también esa indemnización en dinero? Sí, ese fue un tema que debatimos mucho. Porque usted entenderá que, como lo he dicho, y se probó durante el juicio, sobre todo en las conversaciones de posibles acuerdos que hubo, el tema económico secundario. Pero la lógica de todo esto que se está haciendo, el mandato que yo tengo a mis clientes, tiene que ver con un cierre no solo de la situación de ellos, sino de buscar un precedente. Al buscar, esto es como que hubiera pasado en un colegio, ¿no es cierto? Y uno dice que sabe que han habido 4 o 5 abusos de distintos profesores durante tiempo prolongado, sabe que me aburrí, el colegio es el responsable, no solo los profesores que abusaron. La decisión de irse contra la Iglesia desde el punto de vista civil lo que busca es tratar de no solo crear un ambiente más seguro para adelante, sino forzar, como ha ocurrido en otros países, a que la Iglesia asuma su responsabilidad, no solo moral, sino jurídica, de forma tal que
uno tenga la certeza de que van a estar a futuro cuidando que estos casos no se repitan. Desde ese punto de vista, al demandar nosotros a la Iglesia Católica desde el punto de vista civil, necesariamente teníamos que además sentar el precedente de que estos, como es lo que dice la ley además, estos casos son indemnizables. El monto de las indemnizaciones que pretendimos nosotros podría haber sido mucho más alto, pero el monto se fijó conforme a los estándares de la jurisprudencia chilena y nunca ha sido el interés de mis clientes ni lucrar con esto ni nada por el estilo, sino que abrir la puerta para que las víctimas que no tienen los recursos que a veces tienen la suerte de tener mis defendidos, sepan a futuro que si ellos son víctimas de un abuso del cual la Iglesia es responsable civilmente, tienen como cobrarle los perjuicios, que si van a ir a terapia, tienen derecho a cobrarle a la Iglesia los perjuicios de esto, que tienen derecho a indemnizarse del daño moral y del sufrimiento, etcétera. Ojo, eso es una regla general que opera no solo respecto a la Iglesia Católica, sino respecto a cualquier persona que ocasiona un daño. Pero es un tema que ha sido secundario, así que esa es la explicación de por qué se hizo, es sentar el precedente completo. Abogado, no quiero terminar sin que se me quede algo en el tintero, sin que se me quede, no sin que se me quede. Dejando algo en el tintero, y es que usted cuando menciona que tienen antecedentes de presiones a testigos, usted mencionaba a los sacerdotes y a otras personas, pero me gustaría saber de parte de quién. ¿Quién presionó a esos testigos? Me imagino que tal vez no puede dar nombres, o tal vez sí, pero me gustaría saber si las presiones vinieron desde la Iglesia Católica, desde sacerdotes mismos, desde quiénes provinieron las presiones. No, es desde autoridades de la Iglesia. Piensa usted que nosotros partimos presentando la demanda y después presentando listas de testigos que, como se vio, muchos de ellos eran sacerdotes. Si los testigos principales son todos dentro de la Iglesia, aquí no hay una conspiración desde afuera de la Iglesia. De hecho, como digo, la mayor parte de los testigos que han declarado a favor nuestro son sacerdotes. Y ahí se empezó a notar inmediatamente no solo el temor, sino un cierto ambiente que se creó en el arzobispado con los sacerdotes para efectos de que no dijeran o no actuaran de una forma contraria a los intereses de la Iglesia. Esto además, insisto, es concordante con lo que pasó durante el juicio penal. Durante el juicio penal pasó exactamente lo mismo. Y por eso que es interesante acordarse de aquel evento, los problemas que tuvo la ministra González con el propio cardenal Errázuriz, quien no quería prestar declaración. Para cerrar, porque ese tema se tiene que ir muy breve. Después de todo lo que ha pasado, y este es un camino largo, yo entiendo evidentemente que, y así lo han dicho las víctimas de Caradima, que a pesar de los costos que esto tuvo para ellos, porque tuvo costos personales, profesionales, se expusieron ante el país, esto valía la pena. Para usted y para ellos, así es. Esta parte, que es otra parte, porque una cosa es decir la verdad, denunciarlo, ir a la parte penal, en fin, pero este juicio, el juicio que tiene que ver con la parte civil, después de lo que han pasado y lo que ha significado, para usted y para ellos, ¿valió la pena, sí o no, y por qué? Sin duda. Si aquí sin duda, Mónica, aquí lo que están haciendo ellos, los abogados, recuerda que apoyamos a los clientes, no, pero son ellos. Y lo que ellos están haciendo es dar una pelea porque las experiencias duras que ellos tuvieron, terribles, no las vuelvan a vivir otras personas y asegurarse de que la Iglesia, del punto de vista jurídico, le quede claro que es responsable. Y desde ese punto de vista, lo que se justifica es la pelea que están dando. Ellos se sabe del día uno que la pelea con la Iglesia Católica, porque además ha sido en todos lados del mundo igual, iba a ser difícil. El poder que tiene la Iglesia es gigantesco, como quiere decir el Vaticano. Tiene un tremendo poder y ellos son tres ciudadanos comunes y corrientes que haciendo uso de herramientas legales están dando esta pelea y la van a seguir dando hasta el final. Y ¿sabe qué? La van a ganar. Y la van a ganar por una razón, porque la pelea se gana por el solo hecho de hacerla. El solo hecho de mostrarle a la gente que uno no debe dejarse pisotear por entidades o por autoridades poderosas y que aquí cualquier persona, sobre todo si se unen las víctimas, pueden dar estas peleas dignamente y con valentía. Y se puede hacer. Abogado Juan Pablo Hermosilla, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. No, gracias por el tiempo a usted.